Este es otro video tutorial del tema de la perspectiva con un punto de fuga. En este caso es para estudiar cómo hacer una escalera con un punto de fuga. Cuando trabajamos con un punto de fuga, hacemos un plano de referencia. En el caso de la escalera es similar. Aquí vamos. Hago el video sabiendo que cada uno lo puede adelantar o atrasar según la necesidad. Bueno, adelante. Partimos de tener un plano de referencia. En ese plano de referencia establecemos las alturas y, como siempre, son más importantes las proporciones que las medidas en la forma en que estamos proponiendo trabajar. Para el ejemplo de la escalera me gusta plantear que la escala que vamos a usar es más de una gradería que una escalera como tal. Lo propongo así para que la figura humana nos sirva de proporción. 1, 2, 3, 4. Pero creo yo que se entiende bastante bien el método y así es fácil aplicarlo a la escalera. Entonces, tenemos aquí la figura humana como 1, 2, 3, 4 alturas hasta la cabeza y con el brazo levantado una quinta altura. Vamos a poner la línea de horizonte a la altura de los ojos de esta figura humana, como si estuviéramos dibujando de pie, como si estuviéramos inventando esta imagen estando de pie frente a ella. Sigo adelante, arriesgándome a ir resolviendo estos asuntos por el camino. Puede ser que no quede perfecto, pero más que la perfección me interesa la idea total. Entonces establecemos el plano de referencia que está en dimensiones reales, en el sentido que no se deforman en la perspectiva, y en ese plano de referencia establecemos las alturas. En este caso empecé por tener una altura total, luego la mitad, luego la mitad de la mitad, las cuartas partes, luego la mitad de cada una de esas, las octavas partes, y recordar que la figura humana la podemos comprender en 4 alturas: 1, 2, 3, 4. Vale, esto lo podemos detallar en otros videos o a partir de las preguntas que ustedes hagan participando en el canal, donde esperamos seguir avanzando, aprendiendo
a usar estos recursos y aprendiendo a comunicarse mejor y a propiciar interacción. Vale, entonces, hecho esto, la línea de horizonte a la altura de los ojos del observador, línea de horizonte. Ahora establecemos el punto de fuga, que lo vamos a poner, o lógicamente, sobre la línea de horizonte, a la altura de la línea de horizonte, podría ser en la mitad o podría ser un poco desplazado. En este caso lo vamos a hacer desplazado para aprender qué conlleva eso. Adelante. En el plano de referencia, entonces dispusimos las alturas y podemos también después disponer las medidas en ancho. Por ahora lo que más nos interesa son las alturas. Cuando desarrollemos el contexto, aplicaremos las medidas del ancho, guiándonos por el plano base. Vale. Seguramente hasta ahí va todo bastante claro. Y si no, con la interacción lo aclararemos. Entonces, establecido el punto de fuga, puedo hacer las líneas de fuga, especialmente con los bordes del plano, con los vértices del plano de referencia. Y ahí tenemos el cuadrado de referencia, el rectángulo de referencia en este caso, y los 4 planos. No queremos comerciales ahorita. Vale. 1, 2, 3 y 4 planos configurados a partir de ese rectángulo. Teniendo eso, en el caso de la escalera nos interesa especialmente llevar al punto de fuga, fugar al punto de fuga las alturas que establecimos en el plano de referencia de esta gradería que queremos hacer. Gradería que me sirve para aprender el tema de las escaleras en punto de fuga, pero que hago en forma de gradería para incluir aquí la escala humana. Vale, vamos muy bien y esta es una base importante que quiero que quede clara. Para hacer la escalera, aquí tenemos la guía para establecer la primera contrahuella de esta, en este caso, gradería. Pero viene un tema interesante dentro de cómo hacer perspectivas con un punto de fuga. Y me gusta explicar el tema de la escalera, de cómo hacer escaleras con un punto de fuga, no solo por el tema como tal, de hacer escaleras o graderías o planos plegados, sino porque me ayuda a mí como estudiante a reconocer las bases del manejo del espacio en perspectiva y poder inventarme otras formas de hacer la imagen. Entonces, en ese orden de ideas, para hacer la escalera, necesitamos un plano inclinado. ¿Por qué? La escalera, una escalera o gradería, se desarrolla básicamente a partir de un plano inclinado.
Y me refiero exactamente a esto. Las cúspides de los pasos dan lugar a un plano inclinado. Y en este caso a dos planos inclinados, dentro de los cuales se desarrolla la escalera. Ya van a entender eso porque es lo que sigue. Lo explicaremos de la manera más sencilla posible para basarnos en lo principal. Entendidos los fundamentos, lo podemos llevar a lo complejo. Lo sencillo está hecho de la combinación de lo complejo. Bueno, entonces para hacer ese plano inclinado necesito un punto de fuga de planos inclinados que se organiza directamente perpendicular al punto de fuga de mi imagen, al punto de fuga principal. Ese punto de fuga está entonces perpendicularmente sobre el punto de fuga principal y dependiendo a qué altura lo decido ponerlo, la escalera va a ser más o menos inclinada. Más inclinada cuando pongo el punto de fuga más alto o menos inclinada cuando pongo el punto de fuga más bajo, más alto o más bajo. Contamos con que estas explicaciones de lo fundamental pues son muy importantes, pero se busca que cada estudiante complete sus estudios buscando referentes y con actitud de investigador, que consulta información, experimenta con ella y luego reflexiona sobre ese proceso para volver a consultar información, volver a experimentar con ella y volver a reflexionar en un espiral de crecimiento que no tiene fin hasta el final de la vida. Para facilitar la explicación y hacer más claro este dibujo, decidimos poner el punto de fuga a esta altura. Siempre aclaro que hay métodos mucho más precisos, técnicos, pero yo prefiero explicar los fundamentos de manera sencilla para que cuando el estudiante profundice pueda aplicar lo que aprendió como fundamento y pueda así comprender todos los aspectos más técnicos y milimétricos del desarrollo de una perspectiva. Me gusta dar la impresión que es algo fácil, porque lo es en esencia, pero puede llegar a niveles de complejidad según cada uno estudie. El paso que sigue, este se llama punto de fuga de planos inclinados. El paso que sigue es conectar a ese punto de fuga la inclinación de la escalera. Y para eso tenemos la primera contrahuella de referencia. Es como si yo aquí tengo la primera contrahuella dibujada en un corte esquemático que estoy haciendo y a partir de encontrarla dibujo las líneas que van a configurar la escalera. ¿Se entiende? ¿Se entenderá ahora que lo haga? Para hacer eso que acabo de explicar, entonces debo llevar estos dos puntos de la contrahuella al punto de fuga de planos inclinados. De este modo. Este punto y también este
al punto de planos inclinados. Este punto y también este al punto de fuga de planos inclinados. Donde se va a ver más claro es a este lado. A este lado se comprime un poquito la información porque desplacé el punto de fuga. Me interesa que lo entendamos para los dos lados y lo veremos especialmente a este lado. Ahí tenemos la base de cómo desarrollar la escalera. Atención a esto. Como la escalera se desarrolla dentro de ese par de líneas, como los dibujos que he hecho aquí varias veces, sucede esto. La primera huella, esta es la contrahuella, la primera huella de la escalera donde se apoya el pie, por eso se llama huella, la dibujo aquí, de aquí a acá, dentro del par de líneas, y de aquí a acá, dentro de este par de líneas. Y ahí puedo ver la primera huella de la escalera. Para seguir adelante y acelerar un poquito, sabiendo que ustedes pueden detener el video, adelantarlo o atrasarlo, incluso cambiarle la velocidad, pues acelera un poquito para no hacer tan dispendioso y tan largo el video. La segunda altura, esta primera altura, la tenemos aquí al borde del plano de referencia. La segunda altura la tenemos acá, pero la llevamos hasta acá. La segunda altura la llevamos hasta acá. Y acá, llevada de aquí hasta acá, nos da la pauta para hacer la segunda contrahuella, de aquí a acá. Sigo adelante como anuncié, acelerando un poquito el proceso. La segunda contrahuella estará dentro de este par de líneas y va de aquí a acá, entre este par de líneas al punto de fuga, de aquí hasta acá. La tercera altura la llevo acá y me da la pauta para hacer la tercera contrahuella, sin comerciales, de aquí hasta acá. No es algo milimétrico, me interesa más que todo el método. Esta altura queda un poquito grande. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4. La cuarta altura la llevo acá, la tengo al borde del plano de referencia, pero la uso realmente sobre las líneas de el plano, del punto de fuga de planos inclinados. Esta altura la llevo acá, me da la pauta para la cuarta contrahuella. Esta altura hasta acá. Aquí sucede algo interesante, que es que ya empiezo ya dejo de ver las huellas, porque las huellas estaban debajo de la línea de horizonte. A partir de acá no veo las huellas y tengo que verlas con la visión de rayos X. Hemos explicado que la visión de rayos X que menciono se refiere a dibujar lo que no vemos de los volúmenes. Es algo importante que debe hacer quien dibuja perspectivas o quien hace en general dibujos de volúmenes, de construcción de volúmenes y espacios. Debe dibujar con visión de rayos X para comprender muy bien cómo se ensamblan los volúmenes, aunque no vea en la imagen final la relación de un volumen con otro. Sí lo dibujo
en transparencia para verlo. Aquí vamos. Seguimos llevando esta altura acá, esta altura acá, sobre las dos líneas de punto de fuga de planos inclinados. Y vemos la 1, 2, 3, 4, quinta contrahuella. Esta altura acá, esta altura acá. Esta altura acá. Siempre verticales estas líneas. Esta altura acá. Esta altura acá. Esta altura acá. Si pensáramos en ver las contrahuellas en visión de rayos X, la veríamos, espero que me entiendan bien, aquí. Esta huella acá. Y ya voy a hacer una explicación donde tenemos que aplicar la visión de rayos X. Pues bueno, resalto ciertas líneas porque ya terminé de armar mi plano plegado, mi escalonamiento, mi gradería, en este caso, para aprender a hacer escaleras o planos plegados con regularidad en perspectiva. Siguen dos cosas. Ahora, dibujar el contexto, dibujar un contexto para esta gradería y